mejor, no hay nada mejor como Él, decía la canción, ¿no? Amén. Amén, ¿no? Y no, bueno, vamos a la palabra. En Apocalipsis, a ver quién está el diácono. Amén. Apocalipsis 17:14. Amén. La palabra nos dice así en Apocalipsis 17:14. Nos dice así la palabra. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Dice, pelearán contra el Cordero, pero dice, el Cordero los vencerá, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, dice, y los que están con Él, o sea, los que estamos con Él, somos llamados elegidos y fieles, ¿no? También los que estamos con Él, también vamos a vencer con lo que pelean contra nosotros, contra el enemigo que muchas veces nos ataca el enemigo para no querer avanzar, para no querer conocer la palabra. El enemigo siempre está como se diría, al acecho, ¿no? Queriéndonos sacar del propósito del Padre, queriéndonos apartarnos del camino. Siempre está el enemigo, pero dice, no, los que están con Él, los que estamos con Él, vamos a vencer, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, somos elegidos, fieles. Para poder vencer tenemos que ser fieles, elegidos, ¿no? Y llamados, ¿no? Dice en Primera de Juan 5:4. Dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Si no tenemos fe en Él, la fe de Él, no vamos a poder vencer, no vamos a poder tener esa victoria, como dice acá, ¿no? Los que son elegidos, fieles, vencen con Él, con el Cordero, porque dice, ¿no? Pelearán contra el Cordero y el Cordero las vencerá, ¿no? Pero para eso tenemos que tener fe, dice, la victoria, que es la fe, ganará. Y ahora quiero ver a uno que peleó, que tuvo fe, por más que le pasó cosas, le vino, no tantos, diríamos, lucha contra él tuvo fe y se mantuvo firme, ¿no? Voy a Job, en Job 1:1, ¿no? Job le pasó muchas cosas, él diríamos, peleó, pero él se mantuvo firme, tuvo esa fe para poder vencer al enemigo. Dice en Job 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, un hombre que era perfecto, recto y temeroso y apartado del mal, ¿no? Pero a Job, vamos a leer el 6, ahora bájate al 6.
Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Satanás está siempre, como decía al principio, acecho, queriéndonos que haciéndonos que no venciéramos, ¿no? Que no, ¿cómo se diría? No dejando avanzar en el conocimiento, no dejando avanzar en el camino, no dejándonos querer conocer ese conocimiento, esa verdad, la palabra del enemigo. Entonces le dice, también se presenta Satanás y le dice, en el 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Le dice, Satanás anda, dice el apóstol Pedro, dice el enemigo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo anda buscando a quien devorar, quien está, no está firme, quien no tiene esa fe para poderlo devorar, para poderlo destruir. El enemigo siempre nos quiere destruir, pero para poder estar firme, para poder vencer, tenemos que tener esa fe, que es la victoria, para poder vencer, como dice ahí en Apocalipsis, ¿no? Pelearán, pero él vencerá. Si estamos con él, vencerá, ¿no? Entonces dice, ¿no? De rodear la tierra, ¿no? Dice, y en el 8, dice, ¿dónde está? Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? ¿Dónde está? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le dicen, no has considerado a mi siervo. El 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le dice, en el 10 dice, no le has acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿No? O sea, Satanás le estaba diciendo que si le quitas toda la posesión, la bendición que él tenía, porque Job tenía muchas bendición, le había bendecido el Señor, ¿no? Y le dijo, si quitas toda la bendición que le diste, verás que te va a dejar, que te va a maldecir. En otras versiones dice, ¿no?, que seguro que te va a maldecir en tu propia presencia, en tu propia cara, le decía, ¿no? Y entonces el Señor le dijo el Señor le dijo a Satanás, le dijo, no le dijo en el 12, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, ¿no? O sea, le dijo, en la versión NTV, el 12, dice, el 12 dice, cuando le dijo,
no pecará. Si le quitas toda la bendición que tiene, él no va a blasfemar contra ti en tu misma presencia, en tu misma cara. Le dice en el 12, en la NTV, dice, muy bien, puedes probarlo, le dice el Señor. Puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios. Entonces aquí vemos que el Señor le dijo, pruébale a Job, si a ver, porque la fe es probada, nuestra fe es probada. En 1 de Pedro 1:7 dice, nuestra fe que es probada. El Señor nos prueba nuestra fe, hay veces quitándonos con lo que tenemos, para ver si verdaderamente tenemos esa fe en el Señor y podemos, como dices, resistir a todos los males, porque hay veces el Señor nos manda pruebas para poder ver si verdaderamente tenemos fe en Él, para ver si verdaderamente no creemos en Él. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe es probada, dice. Nuestra fe es probada, dice, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es preciosa como el oro, ¿no? El cual dice, ¿no? Se prueba y se ha hallado en gloria, alabanza, en honra, ¿no? Cuando sea manifestada Cristo, ¿no? Entonces aquí vemos que a Job le probaron su fe, porque si siguen leyendo del 12 más abajo, dice, hacían fiesta, lo voy a parafrasear nomás para no leer todo, hacían fiesta sus hijos, todo. Entonces vino, léanlo para que puedan entender, dice, vino, mataron a todos sus animales, y viene un mensajero y le dice que solamente escapé yo, mataron. Y viene, dice, me mataron a todos los bueyes, y al final matan, dice, a todos sus hijos, lo matan de Job. Pero de todo ese, su fe estaba siendo probado de Job, ¿no? Para poder ver, como dijo en el 11, a ver, toca todas sus posesiones, a ver si no te va a blasfemar, si no te va a maldecir. A Job, ¿no? Al Señor le decía, Satanás le decía, si le tocas esto, te va a maldecir. Pero Job se mantuvo firme, su fe estaba firme para no poder, incluso, y en el 20, ahora bájate hasta el 20, ¿no? Hasta el 20 va diciendo que todas las cosas que le había sucedido a Job, ¿no? Y en el 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, dice, de todo lo que le habían dicho, lo que le había sucedido. Job se levantó, dice, rasgó su manto y se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Si vamos al Strong en el 20, cuando dice levantó, se levantó. No sé, a ver, esa es. Dice se levantó. Ahí va, se levantó, se acondicionó, adversar, se afirmar, alzar, armar, cambiar. Yo veía, se afirmó. Yo veía ahí que dice, se afirmó, se puso firme. Job a levantarse, se puso firme. Rasgó, a ver, ponen rasgó.
rasgó dice, librar, quitar, rasgar, romper, roto. Dice se libró, se quitó, se separó de todo lo malo que le estaba pasando. Se libró de la mente humana y puso su fe en el Señor. Tuvo esa mente del Señor, se quitó, se libró de lo que tal vez no, cuando muchas veces a uno cuando nos vienen pruebas, no maldecimos al Señor y nuestra mente natural, no, el apóstol Pablo dice, no, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque no las puede entender. No las puede entender. Entonces con nuestra mente humana no podemos, pero él dice, se libró, se quitó, se separó de esa mente humana y puso la mente de Dios. ¿Para qué? Para poder vencer, para poder estar firme. Y rasuró, pongan rasuró. Rasuró dice esquilar, pero hay uno dice figurativamente, destruir a un enemigo, ¿no? O sea, se rasuró la cabeza cuando dice destruir a un enemigo. ¿Para qué? Puso su mente del Señor. ¿Para qué? Para poder destruir al enemigo que le estaba echando. Como decía, si vemos ahí, si leemos, todo le había pasado, que había muerto sus animales, que había muerto incluso sus hijas, todo le había pasado. Pero él, ¿qué hizo? Se levantó, se puso firme, se libró, se quitó, se separó de lo natural, ¿no? ¿Para qué? Para poder destruir al enemigo. ¿Por qué digo rasgó que es destruir al enemigo? Vemos que dice en el Salmo, ¿no? Habla de que el enemigo es como los cabellos, dice, ¿no? En el Salmos 40:12, hablando del cabello para ver como enemigo, ¿no? Dice en el Salmo 40:12, dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. No, o sea que el enemigo es como dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, ¿no? También lo dice en el Salmo 69:4. Dice, se han aumentado más los que se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa, ¿no? Entonces ahí también vemos que no, dice el enemigo es como nuestro cabello. Entonces por eso dice Jacob se rasuró, ¿no? Para destruir a un enemigo. Y vuélvete al Job 1:20. Dice, ¿no? Veíamos ahí que dijo que rasuró y después dice, se postró en tierra y adoró, ¿no? Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Dice, si vemos tierra en el Strong,
arriba, donde dice, significa ser firme, ser firme. Entonces se postró en tierra, estaba firme Job. En Job 22:28 dice, determinarás asimismo una cosa y te será firme. Dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz. No, dice, no. Al postrarse en la tierra, dice, determinó una misma cosa y fue firme. Y sobre los caminos, resplandecerá esa luz, resplandecerá esa palabra. Y adoró, no dice, fue firme y adoró, se humilló. Cuando dice también el apóstol Pedro dice, ¿no? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Entonces, no, hay que humillarnos esa poderosa mano de Dios, esa poderosa mano de Dios para los que no entienden, ¿no? La mano que son los 5 ministerios. Hay que humillarnos bajo esos 5 ministerios. ¿Para qué? Para que nos puedan enseñar, para que nos puedan encaminar, para que nos puedan dar a conocer la palabra de Dios y poder vencer, como decía al principio el Apocalipsis. Pelearán contra Él, pero Él vencerá. Sí, y nosotros cuando estamos con Él también venceremos, pero para eso tenemos que postrarnos a adorar, como dice, estar firmes, ¿no? Determinar una sola cosa, y entonces nuestro camino resplandecerá como la luz, ¿no? Para poder, ¿no? Estando en esa poderosa mano de Dios, ¿no? Y dice, Él nos va a exaltar cuando fuere el tiempo, ¿no? Y el 21 dice, el Job 1:22. Dice, Job después dijo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y todo esto no pecó, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios, no, despropósito alguno. Entonces, no, aquí vemos, ¿no? La fe probada de Job, una fe que él, ¿no? se determinó una misma cosa, se humilló bajo la fuerza, adoró, ¿no? Se puso firme, destruyó al enemigo que estaba, que le había venido el enemigo para probarle esa fe, ¿no? Y en todo esto, ¿no? Lo que no, hay veces, muchas veces lo que no tenemos en cuenta es que el Cordero está peleando con nosotros para poder vencer. En todas nuestras luchas, el Cordero está peleando con nosotros. El Cordero es lo que pelea con nosotros para poder vencer, para poder determinarnos en una misma cosa. No, por eso dice, pelearán contra el Cordero y Él vencerá. Y los que están con Él, no, también vencerá. Los que estamos todos, no, como escogidos, elegidos, siendo fieles, vamos a poder vencer. En 1 Corintios 10:4. Dice, y todo, está en la Reina Valera, ¿sí, no? Y todos bebieron la misma, no, esa no, segunda de Corintios.
Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si lo pones en la BLS, a ver dónde está la BLS. Ahí está. Dice en la BLS, dice, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Entonces, como veíamos que Job, ¿no?, se rasuró, cambió su manera de pensar, acá dice, ¿no?, también, ¿no?, que nuestras armas tienen que ser poderosas para poder destruir esos argumentos que se oponen al conocimiento de Dios, ¿no?, y llevando, dice, todo pensamiento, ¿no?, tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo, ¿no? Nuestro pensamiento tiene que ser sometido a Cristo para poder vencer al enemigo, ¿no? En Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si vamos al original en acechanzas, al Strong, dice las artimañas de error, ¿no? Entonces aquí nos dice que tenemos que estar vestidos de la armadura contra las acechanzas, contra las artimañas del error. Cuando el apóstol Pablo habla en Efesios 4:14, nos dice, ¿no?, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Entonces tenemos que estar firmes contra esas acechanzas, con esas artimañas del error, ¿no?, para que no nos puedan llevar al error, o como decía a Job, le decía Satanás, si le quitas todo, vas a maldecir a tu Dios, ¿no? Sino estar firme como Job, tener esa fe firme, es cambiar de mentalidad a la mente de Dios y poder vencer, como dice acá, para ya no ser como niños, sino ser maduros en la palabra y no dejarnos engañar por los hombres, ¿no?, que a veces nos llevan, como dice acá, al engaño, ¿no?, para al error y poder andar errados, ¿no? Dice en el 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es física,
Nuestra lucha no es física, que yo voy a pelear contigo, sino nuestra lucha es también con nuestra mente, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿no? Que se levantan contra nosotros, ¿no? Contra tinieblas de este siglo. El 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, tomad toda esa armadura, ¿para qué? Para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes, ¿no? Si te vas al Strong, hay en el 13, acabado todo. Y es la 27:16. Esa no es. A ver. Sí. Ahí está. Dice, mira, acabado todo, dice, ¿no? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, dice, acabado todo, dice, trabajar completamente, lograr, conseguir, obrar, ocupar, producir. Si abres el 20:38 ahí, dale ahí, no. Ahí dice, labrar, de estar dedicado, ¿no? Obrar, practicar, ¿dónde estaba? Ocuparse, dedicado, invertir, decía, no, en el otro. A ver. Ahí. Creo que era abajo, pero decía invertir, estar dedicado, ¿no? Estar dedicado, creo que está más abajo, dice estar dedicado, es invertir, ¿no? Acabado todo. Si invertimos, si logramos, si conseguimos, si trabajamos completamente, estar ocupado, estar productivo, producir, no. Acabado todo, estar firmes. Invertir, producir, invertir, trabajar, labrar. Entonces, estar firmes. Cuando trabajamos completamente, cuando logramos, cuando conseguimos estar ocupado, ¿no? Produciendo, invirtiendo, ¿no? Estar dedicado, entonces estaremos firmes, ¿no? Dedicado a la palabra, trabajar completamente en la palabra, conseguirlo, lograrlo, producirlo, sobre todo invertir en la palabra, entonces estaremos firmes. Y el 13 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿no? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del juego del maligno. Con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Ahora decía, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del juego. Juego se llama del maligno. En el Strong dice
¿no? Apagar la indignación, lo angustiado, podéis apagar ese del maligno. Poderlo apagar todo, tomando el escudo de la fe, ¿no? Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice, orando en todo tiempo. Cuando Job le pasó todo, lo que hizo es levantarse y adoró, oró en todo tiempo. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Tomando entonces esa espada que es el Espíritu, que es la palabra, no, espada del Espíritu, que es la palabra, porque el apóstol Pablo en Hebreos también dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de 2 filos, dice, ¿no? Para partir el alma y el espíritu, para poder discernir, dice, el espíritu y las coyunturas, y poder discernir entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, ¿no? Esa palabra que es poderosa, que es viva, es lo que nos va a hacer llevar a vencer con Él, ¿no? Para poder vencer con Él. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No. En 1 de Pedro 2:15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿No? Entonces dice, vence haciendo el bien. Y el bien es hacer callar, dice, la ignorancia de los hombres insensatos. ¿No? Hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos y llevarlo al conocimiento de la palabra, ¿no? Haciendo el bien. Dice en 2 de Timoteo 2:2, en la NTV, dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. Esto es una victoria. Cuando dice, me has oído a enseñar verdades, me has oído, hay una victoria, me has oído enseñar. Dice que han sido confirmadas por muchos testigos, confiables, fieles, ¿no? Dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, personas fieles, personas que tengan esa fe firme para ¿no? Que estén, dice, capacitados para transmitir a otros, para que estén, ¿no? También una victoria, para que sea vencido, como decía el ¿no? Pelearán contra el Cordero, pero Él vencerá. Para poder vencer, ¿no? Tenemos que enseñar primeramente lo que hemos oído enseñar verdades, ¿no? Nosotros, y enseñar a otros, ¿no? Llevándolos a que también sean vencedores, ¿no? Juntamente con Él, ¿no? Y Tito 1:1 también dice, también en la NTV,
Dice, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Dice Pablo, dice, ¿no? En la Reina Valera dice, siervo de Jesús, apóstol de Cristo, conforme a la fe de los escogidos, conforme a esa fe de los escogidos de Dios, ¿no? En la NTV dice, ¿no? Esclavo de Dios, apóstol Jesucristo, escribe esta carta, ¿no? Dice, y proclama, predica la fe a los que dice, los que Dios ha elegido, y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. El 2 dice, esta verdad les da la confianza de que tienen vida eterna, de lo que no puedan ser ese vencedores, la cual Dios, quien no miente, dice, les prometió antes de lo que comenzara el mundo. Él nos prometió que seríamos vencedores de antes de que el mundo fuese. La palabra dice que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos vencedores y no para poder no ser vencedores, sino vencer con Él. Pero para eso tenemos que estar con Él y ser fieles en la palabra, firmes en la fe, ¿no? Conocer esa verdad, ¿no? Por eso dice, y los que están con Él, ¿no? También vencerán con Él, porque muchos pelearán contra Él, pero Él es el que vence, y los que estamos con Él también, ¿no? Porque dice en Romanos, ¿no? Que somos más que vencedores. Dice en Romanos 8:32, no lo apunté qué versión era, pero dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria tiene que ser absoluta, ¿no? En Cristo, porque Él nos amó. Él nos amó. Y no habrá nada que nos separe de Él, porque, a ver, ponlo ahí. En la Reina Valera nomás ponlo, no sé qué versión lo he puesto yo, pero la Reina Valera pónmela. No, él dice, el 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Él. Ninguna otra cosa nos hará que no seamos vencedores, como Él dice. No, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien Él nos amó por medio de la palabra. Pero para eso tenemos que estar firmes. Nuestra fe siempre va a ser probada, pero como Job se puso ahí, dice, rasgó su y se levantó y se postró y adoró. Él no, su fe fue probada porque le dijo al Señor, pruébalo. Y nuestra fe siempre va a ser probada. Y nosotros vamos a salir, como dice ahí, nuestra victoria va a ser absoluta, porque Él es el que nos ama, Él es el que nos vence. Amén. Amén. Eso es la palabra de hoy, ¿no? Y bendecimos, ¿no? Y damos gracias al Señor, ¿no? Por esta palabra que ha sido de bendición a cada uno, ¿no? Y tengamos esa fe en el Señor, esa fe en la palabra, conociendo esa verdad. ¿Para qué? Para que nada, como dice ahí, ninguna otra cosa creada nos pueda separar del amor de Dios. Ninguna
otra cosa de ese amor tan grande que el Señor nos tiene, nos pueda separar. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, recibimos tu palabra en esta noche, Señor. Queremos crecer en ti, Señor, ser acabados, ser dimensionados, Señor. No detenernos, Señor. Que tu palabra, Señor, nos vaya guiando, Señor. Que nos vaya llevando, Señor, al lugar santísimo, Señor, a saber más de ti, Señor. Padre, capacítanos, prepáranos, Señor, para poder agradarte, Señor. La diaconisa hablaba esto de agradar a Dios, callar la boca de los insensatos. Qué bueno que podamos agradarle a Dios, ¿no es cierto? Que podamos decir, yo quiero agradarle a Dios. Una de las cosas que le agradan a Dios dice que es hacer el bien y la ayuda mutua. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos de lo que es hacer el bien. Muchas veces pensamos que hacer el bien es lo que naturalmente pensábamos nosotros, que hacer el bien es ayudar a aquel que está necesitado en una calle, darle una limosna, darle una bolsa de alimentos, que no está mal.